ese análisis con doctor, que yo no le voy a hacer el trabajo al que se va sancionado. Menos si de pronto realmente parece que sí cometió la cagada. Entonces, ese trabajo no se lo van a hacer. Entonces, por eso es importante que usted pueda llegar allá a la jurisdicción contenciosa diciendo, mire, yo pataleé todo lo que pude, lo que pasa es que fue imposible convencerlos. Dice la diapositiva, claramente, si no apela, llórelo. ¿Y eso qué significa? La cruel realidad. Si usted no apela, llórelo. Es decir, la vía contencioso administrativa, allá usted debe demandar, puede mandar, pero van a ser el oso. ¿Por qué? Porque lo primero que corren a mirar es, ¿usted agotó los recursos que tenía allá en el disciplinario? No, yo no apelé. Entonces, ¿qué viene a demandar acá? ¿Usted quiere que yo como juez vaya y le haga el trabajo al inspector delegado? ¿A que nunca eso lo revisó una segunda instancia y quiere que yo, juez administrativo, sea segunda instancia? No, señor. Shaolin, le devuelven esa mierda. Entonces, por eso hay que apelar, así usted diga, no, pero si yo estoy repintado en esta mierda, eso estoy más recomendado, eso qué carajos, eso soy el patrullero del caso del Taser. Ah, pero es que ese caso que iba a apelar si me iban a echar. ¿Apele? No es que a veces esos casos que la policía adelanta con afán son donde más la cagan porque como todos los jefes están puyando, entonces trabaja el de disciplina bajo. Si la caga trabajando a su ritmo, ahora trabajando bajo presión la caga más. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlas, apelar para que más adelante pueda ir al juez administrativo a decirle que revise. El juez administrativo no le va a decir, oiga, pues marica, ¿usted cómo iba a coger ese man a taser así? No, va a revisar aspectos procesales, aspectos de derecho, no a revivir el procedimiento. ¿Y cómo se hace esa apelación? Hágalo como haciendo un recurso de casación penal. No, pues aunque le dan, fue puta, pues no he podido con el disciplinario, mucho menos voy a andar presentando recursos de casación penal. Un pedacito puntual que se llama errores de hecho y errores de derecho. Y esta es la parte por la que me interesa la grabación de hoy. Y es porque usted cuando haga el recurso utilice ese tipo de errores. ¿Cuáles son los errores de hecho? Ahí los estoy enlistando en la diapositiva. Errores de hecho son 4. Falso juicio de existencia por suposición. Ahora se los explico porque van a quedar como de vida. Ese nombre, eso como con qué se come. Falso juicio de existencia por omisión. Falso juicio de identidad. Falso raciocinio, perdón. Y hay unos errores de derecho que son 2. Falso juicio de convicción, tarifa legal, prueba legal. Y el juicio de legalidad. Y ahora eso, ¿con qué se come? Bueno, lo vamos a ver. El primero de ellos, el falso juicio de existencia por suposición. Esta partecita, como es, digamos, como lo más complicadito, pues esta parte es la que vamos a publicarles como para que alguien diga, bueno, yo como a qué horas tomaba nota de todo lo que dijo este man al respecto. Esos errores, de hecho, el primero, como les repito, falso juicio de existencia por suposición, es donde el juez, normalmente el penal, pero que usted lo trae al disciplinario, sustenta la decisión en pruebas que ni siquiera se practicaron. El juez resulta básicamente inventándose los hechos. El juez hace afirmaciones en el fallo que no tienen respaldo probatorio. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, el juez afirma, es que Juanito tenía un cuchillo en la mano. Y verificado usted el proceso, no existe ningún testigo que dijera eso. Lo que resultan tal vez diciendo los testigos es que Juanito apuñaló a Pedrito y que ellos ven que causó la lesión. Pero el juez ya dice que los testigos vieron a Juan con un cuchillo en la mano. ¿Y a qué horas dijeron eso? Dijeron que lo puñaleó. Pero ¿y a qué hora apareció ese cuchillo? Es que la puñaleada tenía que ser solo con cuchillo. No puede hacer con un patecabra. No puede hacer con un corta uña. No puede hacer con un lapicero que le daba. No puede hacer con un chuzo. No puede hacer con esos ganchos que se utilizan para los asadores de carne. No puede hacer con un picahielo.
¿Quién dijo que un cuchillo? Ah, el juez creyó que era cuchillo, ¿no? O sea, pues como vio puñalada, pues él de una vez en la decisión está suponiendo que había un cuchillo y entonces en ese campo es donde uno dice, mire, aquí en esta decisión se cometió por parte del juez un error de hecho, llamado falso juicio de existencia por suposición, en tanto que el juez se inventa los hechos y toma decisiones con pruebas no practicadas. Nadie trajo a decir en el proceso penal, en el disciplinario, nadie trajeron aquí a decir que había alguien con un cuchillo. De hecho, nadie preguntó con qué elementos se causaron la puñalada. Entonces, en esa orden de ideas, pues no puede decirse que se pegó con eso. En temas policiales de un disciplinario, es que el policía tenía la tonfa en la mano y con la tonfa le daba. ¿Quién dijo eso? Algún testigo pudo haber dicho, por eso la víctima, que el policía lo golpeaba con un elemento de servicio. Y el elemento de servicio no es la pistola, entonces le puede dar cachazos con la pistola. O será, no le tenía que ser tonfa. ¿Quién mencionó la tonfa? Nadie. Y es que el policía le dio con un elemento de servicio. El elemento de servicio no es el radio. No, se lo acomodó en la cabeza. Puede ser. ¿Quién dice que no? Y ese tipo de situaciones, el juez no se las puede inventar. Si se les venta, usted le va a sacar a relucir que el juez hizo afirmaciones en el fallo que no tienen realmente un respaldo probatorio. Y debe procurar decir que es hacerse lo de la víctima que veíamos un rato. Haga ver la trascendencia de ese error, el de si el juez disciplinario no hubiera completado ese fallo inventándose o suponiendo aquello que nadie le dijo, la decisión había sido totalmente diferente. Porque no es lo mismo, en el caso de la puñalada, coger a alguien con un cuchillo que coger a alguien con un lapicero. Ah, pero con ambos le puede causar la muerte. Bueno, pues métanle el corazón y verá. Lo que pasa es que si yo me defiendo con un lapicero, significa que yo en realidad no estaba preparado ni estaba buscando riña, sino que simplemente aproveché que tenía tal vez una pluma o tenía así un elemento de escritura un poco fuerte y que al ver que la persona me agrede, pues yo me tuve que defender con eso. Pero pues ya no es lo mismo a eso, a decir que es que yo cargo un matacanado, un cuchillo, por si las moscas, por si de pronto en la calle me antojé de comer mango biche y vi por allá, venga, bajémoslo. No, eso ya es algo que muestra pues que mi participación en la riña estuvo más planeada. Entonces, por eso es importante que el elemento con el que se causa la lesión, y eso hay que destacarlo a la hora de referirse a ese falso juicio de existencia por suposición. Y vemos cómo es una herramienta que dice, oiga, sí, yo puedo hacer el ataque por ahí. El segundo error, de hecho, se llama falso juicio de existencia por omisión. ¿Ahí qué? ¿Quién comete esos falsos juicios? Pues el juez. La prueba está en el expediente, está en el proceso, pero resulta que el juez, Shakiro, él no oye, no ve, no entiende, no. ¿Qué significa eso? Pues que la prueba está ahí, pero el juez se hizo el que la vista gorda, el marica, no, yo no vi nada. Ejemplo, está un dictamen médico que señala de lesiones personales, tal vez no fatales. Medicina legal dijo que el policía tenía vuelta mierda a la cara, que casi le sacan el ojo, que tenía por acá casi le arrancan la oreja, que tenía un rayón por acá que donde hubiera sido más profundo lo de Goya. Pero el juez, llámese penal o disciplinario, porque repito, esto aplica para ambas partes, para ambos tipos de expedientes, de procesos, resulta diciendo en el fallo algo como que el uso del arma del policía fue desproporcionado, porque al parecer le dieron un golpe en la cara, pero que eso no lo habilitaba para tener que dispararle a la persona. Entonces uno queda, venga, como así. El juez disciplinario que adopta la decisión
Ni siquiera se tomó la molestia de leer el dictamen que tenía ahí, que ve la gravedad de las lesiones y que pues si el policía está en el piso, ya tiene la cara así, tiene casi un ojo por fuera, está que lo degollan, pues le tocó usar el arma y disparar. Como el juez no se pronunció sobre ese dictamen, que era vital para el proceso y que demostraría que sí era cierto que existió en riesgo y que ya al policía le tocaba sí o sí usar su arma, pues se presenta un error llamado falso juicio de existencia por omisión. La prueba está ahí, pero el juez omite pronunciarse sobre ella. Sea porque es bobito, que no lee, que es flojo, porque por lo que se le ocurra, pero no se pronunció. O porque eso le dañaba el plan de sancionar. Pero ahí se presenta ese segundo error. Entonces verifique en su fallo disciplinario, al momento de presentar la apelación, si de pronto hubo una prueba que estando ahí el juez no la valoró y péguese de que el proceso tiene esa novedad de que tiene incluso un falso juicio de existencia por omisión y usted pues muestre cuál es la trascendencia que eso tiene. El tercer, ¿y cuál es esa trascendencia? Si usted lo hubiera valorado, la decisión habría sido distinta. Y justifique por qué. El se los vuelvo a mostrar. Aquí vea dónde vamos. Vamos en el tercero, falso juicio de identidad, y sigue ahorita el falso raciocinio. ¿Cuál es el falso juicio de identidad? La prueba existe, el juez sí la valora, no como el anterior que se hizo y que no estaba, sino que en este caso sí la valoró, pero cambia lo que la prueba dice. Es decir, el juez pone a la prueba a decir lo que la prueba no dice. El juez la tergiversa, o sea, le hace cambios, ya sea en las fechas, en los conceptos, o le añade o le quita pedazos a los testimonios. Veamos ese dictamen que usaba de ejemplo, ¿no? Entonces, en el dictamen, pues aparece que se trata de un dictamen de lesiones no fatales, o sea, no mató al policía, pero resulta que dice que son unas lesiones en la cara. Entonces, en el ejemplo anterior, el juez no la valoró, por eso ocurrió ese falso juicio por omisión. Pero en este sí la valoró, pero como vio que era un título que decía informe médico legal de lesiones no fatales, entonces dijo, eso no era no fatal, o sea, eso no corrió peligro. Y dijo, pues que fue en la cara. Sí, claro. O sea, usted sí la está valorando, pero la valoración que usted le está dando a ese dictamen no es la correcta, porque no está teniendo en cuenta que la lesión el debajo de la cara, en el cuello, está cerca a la aorta. De hecho, que un golpe, ahí aparece que el policía recibió unos días de incapacidad. Y usted no está mencionando eso. Además, que el policía tenía que ser valorado con posterioridad para mirar cuáles fueron las secuelas que eso le dejó. Es decir, usted simplemente se dedicó a decir que era un golpecito en la cara. O sea, sí me valoró el dictamen, pero no lo valoró como debía hacerlo. Puso el dictamen a decir que, que eso no era no letal. Pero el dictamen dice eso en el título, pero en realidad la práctica dice que recibió una lesión a la altura del cuello y que fue con arma blanca. O sea, te está diciendo que eso no era grave y resulta que el dictamen en realidad dice otra cosa, que es grave, que lo ha podido degollar. También se presenta cuando, por ejemplo, coge un pedacito de la prueba, pero le cambia el sentido. Ejemplo, dice el juez disciplinario algo así como, el médico legista declaró que el cuerpo del lesionado tenía golpes en su espalda causados con elementos contundentes. Es decir, ahí eso fue lo que extracta del dictamen. Y seguidamente dice el juez, es decir, que el médico señala que esos golpes fueron causados con la tonfa porque la tonfa es un elemento contundente. Espere. Hay una prueba que usted sí está valorando, pero está cometiendo como juez disciplinario un error de hecho llamado falso juicio de identidad, porque usted está poniendo la prueba a decir lo que ella no dice. En ningún momento ese dictamen médico legista está afirmando que ese golpe haya sido con la tonfa.
¿Cómo así? Sí, el médico le está diciendo que esa lesión que la persona tiene en la espalda fue causada con un elemento contundente, pero nunca dijo el médico que haya sido la tonfa. Eso es lo que usted dice, que la prueba le dice, pero no lo dice. Menos que diga que la tonfa fue además la del policía que estamos investigando. Entonces ahí es importante que usted para argumentar ese error de hecho llamado falso juicio de identidad, pues aplique una consultica al profesor Google elementos contundentes. Y va a encontrar que, por ejemplo, un elemento contundente, pues una piedra, adicionalmente un palo, y un palo es algo muy fácil de conseguir porque hasta las escobas tienen. Entonces, si se trataba de alguien que dice que cuando el policía le fue a atender el caso de violencia intrafamiliar, lo cascó cuando lo conducía a la estación y le dio un tonfazo en la espalda, y pues tiene una marca ahí, una lesión, y el médico legista dice que esa lesión que él tiene en la espalda podía ser, es una lesión causada con un elemento contundente, el juez no puede decir, ah, no, pues entonces 1 más 1, 2, no señor. Usted no puede decir que la prueba de médico legista señala que haya sido la tonfa, porque está poniendo la prueba a decir lo que la prueba no le dice que un elemento contundente, pues resulta que es que el señor, la esposa tenía una escoba en la mano, lo que significa que ella con la escoba pudo haberse la puesto en las costillas para intentar defenderse o quitarse el tipo de encima mientras llega la policía. Ella en algún momento se pudo defender, le pudo haber dado con un sartén por la espalda. ¿Es un elemento contundente? Claro. Le dio con el bonillo. ¿Es un elemento contundente? Claro. Entonces, ¿por qué el juez afirma que es la tonfa? Porque está cometiendo un falso juicio de identidad. Y hay un cuarto y último error de hecho, que es el del falso raciocinio. O sea, el juez se le están cruzando los cables cuando piensa a la hora de decidir. ¿Qué revisamos ahí? Es algo que en algunas oportunidades habrán podido escuchar que se llama la sana crítica. El falso raciocinio es la sana crítica. O sea, se evalúa con sana crítica. ¿Y cuáles son los componentes de la sana crítica? Porque la sana crítica es que el juez tiene la facultad de pensar y criticar lo que se le ocurra en el proceso como quiera. No, el juez la sana crítica no es que como yo creo que es así. No, papito, usted para hacer esos análisis tiene que hacerlo dentro de 4 componentes de la sana crítica. Principios de la lógica, reglas de la experiencia, las leyes de las ciencias y el sentido común. El sentido común que parece ser el menos común de los sentidos. Entonces es que el policía disparó porque quiso, porque resultó que esta persona, el policía manifiesta en su versión, en sus descargos, que la persona iba armada y que por eso la perseguía y que entonces tuvo que usar el arma para defenderse. Y entonces yo, dentro de mi sana crítica, al ver que el policía logró, bueno, cuando se termina ese procedimiento, el tipo muere a causa de los disparos del policía, pero se encuentra en el levantamiento, en su diligencia, inspecciona cadáver, que él no tenía ningún elemento bélico y que tampoco tenía en la prueba de absorción atómica, la de guantalete, como la quieran llamar también, que le hayan practicado de verificar esos disparos, que él no utilizó ningún arma de fuego. Por lo tanto, para este juez disciplinario, el policía abusó de la fuerza, el policía disparó, el policía incumplió el decálogo y todo ese discurso ahí que uno dice, venga, el que me está juzgando realmente es otro policía o es el comandante de la guerrilla. Porque yo creo que hasta en manos del comandante de la guerrilla me va mejor. Se supone que el que me está investigando no es que me va a tapar. Se supone que el que me está investigando no tiene por qué felicitar, pero pues sáquemelo un poquito, ¿no? O sea como más consciente, se supone que por eso me investiga a otro policía, porque conoce cómo funciona el tema y se pone en mi lugar, aplica las reglas de la experiencia que él tiene como policía. Barracos que eso normalmente no pasa. Y ahí es donde entonces uno dice, mire, dentro de la sana crítica, usted, esa valoración que usted hace de descartar que como el tipo no tenía residuos de disparo, y que como no tenía arma, entonces yo disparé por recocha o por arbitrario, usted está cometiendo, señor juez disciplinario, un error de hecho llamado falso raciocinio. Uy, ¿cómo así? ¿Eso qué es?
Sí, papi, usted está cometiendo un falso raciocinio, bebé. ¿Por qué? Porque usted en su sana crítica está razonando mal y está basado en eso de que 1 más 1 es 2. No, espere, es que usted está pasando por alto que en los informes, en las declaraciones de los testigos, se manifiesta que esa persona se mandó la mano y no propiamente a rascarse las huevas. No. Bueno, si era costeño, a veces tienen esa maña como maluca. Yo los reggaetoneros también y los bailadores de champeta, no sé por qué para bailar tienen que sobarse las huevas y sóbesela ahí. Pero en la práctica, en un procedimiento, si usted va persiguiendo un pillo y el pillo manda la mano hacia el lado de la pretina, sea la parte delantera o la parte trasera, puede ser, sí, cierto, que se compró esos boxers baratos de 3 por 5.000 y entonces el caucho ya no le da y se va a subir los calzones porque se le están bajando. Puede ser, sí, puede ser. Pero también puede ser que como ese es el lugar donde por lo general se guarda un arma de fuego, no la bueno, a menos que el pillo cargue cartera, entonces la cargan en el bolso ahí. Aquí en el neceser la debo tener. No, la carga en la pretina, lista para usarla. Pues cuando usted vio que mandó la mano y va a girar, tuvo que disparar. Legítima defensa presunta. ¿Por qué? O se llama también la legítima defensa putativa, porque la otra persona le hace creer a usted que le iba a disparar o que iba a sacar un elemento con el que iba a impedir que la persecución continuara. Y entonces ahí, ¿qué hizo usted, señor juez? Pues resulta que usted no aplicó ni el tema de lógica de, entonces, ¿qué hago yo? A ver, saca a ver qué es lo que tiene ahí. Se va a rascar, dígame de una vez, espere, señor Pillo. ¿Se va a rascar la mondada o qué? Muestre, yo miro. Ay, sí, se la rascó. ¿Se la subí los calzones? ¿Qué era? Ay, sí, sí, no, entonces yo no disparo. Qué pena, es que creí que iba a caer un arma. O sacó el arma. Ay, ¿eso qué era? Pues muestre, póngala de lado, yo miro. ¿Qué letrero dice ahí? ¿Dice Córdoba? ¿O tiene alguna marca Kawasaki? ¿No? Una vaina y todas raras que como chinas. Sí, espere, esa arma es de verdad. Pero un momentico, yo miro con esta marca a ti. ¿Me puede mandar una foto para buscarla aquí con el identificador de Google de imágenes? A ver si eso es traumático o no es traumático o es real. Que a veces puede que pues, ya dispara y era un arma era de juguete. Digamos, ni siquiera traumática causa una lesión. Pero, y puede causar la muerte mientras la pegue, pero resulta que eso dispara o no dispara. Esa arma la sacó para entregarse, o sea, le iba a tirar al piso o va a disparar. Yo no puedo esperar esto. Por lógica, tendré que utilizar mi arma. Y entonces, ese tema de defensa, ese tema del entrenamiento que tiene el policía, pues ¿dónde queda? Pues debe quedar ahí en la aplicación de temas de lógica que yo me tengo que defender, en el tema de la experiencia como uniformado de la atención de casos, esa experiencia que se produce además por el paso de casuística en la institución, de juegos de policía, de casos tácticos, de noticias. Es que, ejemplo, el policía manifiesta que no utilizó su arma. Vamos, imaginémonos a alguien para pasar a otro de los puntos de la sana crítica, que es las leyes de la ciencia del saber. Entonces, digamos que aparece un tipo muerto, le echan la culpa al policía, pero, bueno, incluso a mí me pasó ese caso, muere un tipo en un procedimiento que se enfrentan 3 pandillas, eso está en el canal del instituto. A mí me meten preso señalándome como el policía que mata al pillo y resulta que yo no maté a nadie, pero dicen como su moto está impactada y usted fue el que conoció el procedimiento y la gente señala a todos a unísono, fue la policía y la patrulla que estaba era usted y usted es el que va de parrillero en la moto, pues usted fue el que lo mató. ¿Qué ocurre frente a quien hace ese señalamiento? Pues es una bestia que comete un error de hecho llamado falso raciocinio. ¿Por qué? Porque tiene que guiarse en su sana crítica de esos componentes y esos componentes, uno de ellos es la ley de la ciencia del saber. ¿Y qué obliga a eso? Puta, a lo elemental, a revise la prueba técnica. ¿Qué dice la prueba técnica? La ojiva que se encontró
con el cuerpo no corresponde a un proyectil que haya sido disparado por el arma de dotación oficial del policía. Entonces uno dice, puta, muy difícil. No, era el tema de que aplicar leyes de la ciencia del saber, temas como la balística. Ah, pero es que como 10 dicen, usted puede poner a declarar a toda la ciudad, a un directorio telefónico completo. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Pero y es que hay unas leyes de la ciencia del saber. Hay un tema balístico que determina una trayectoria de un disparo y hay un tema balístico que determina si esa ojiva, esa balita, en términos muy sencillos, cuando salió de esa pistola, deja unas señas. Si salió de esa pistola, tiene unas señas únicas. Si salió de otra arma, pues tiene las señas de la otra arma. ¿De quién es la otra arma? Pues hay un enfrentamiento entre tres pandillas. Si quiero, yo le pregunto. Lo importante ahí es que frente al señalamiento de un uniformado con su arma de dotación como única arma, le hacen la prueba y sale que no fue disparada la ojiva con esa pistola. No puede ser el responsable, evidentemente, que hayan 100 personas que digan lo contrario. Ahí es donde, si se toma una decisión contraria, estaría presentándose un falso raciocinio. Hay un caso donde muere la persona, pero no hay elementos balísticos para hacer la comparación. Ejemplo, es que el muerto tiene orificio de entrada, tiene orificio de salida, pero se hace toda la inspección, no aparece por ningún lado la ojiva. Y el muerto no tiene residuos de disparo en la mano. Pero resulta que el policía, en medio del procedimiento, hizo así sea un tiro al aire. Resultado de la operación, la gente luego dice también, ¡ay, fue el policía! Siempre echan culpa al policía. No hay nadie más dispara en esos procedimientos. No solo el policía. Los pillos ese día se declaran en huelga y no disparan. Hay tiroteos, pues solo dispara el policía. Entonces resulta que cuando van a hacer un señalamiento, digamos un proceso disciplinario, y dicen, es que el policía fue. ¿Y por qué lo determina el juez disciplinario? Pues lo determina porque aunque no se haya demostrado, no se haya encontrado la ojiva para descartar o confirmar, para el despacho es claro que cuando se le hizo las pruebas balísticas al arma del uniformado aparece disparada. Además le falta un cartucho y además la prueba de absorción atómica muestra que el policía disparó. Entonces, con todos esos tres elementos y hay un muerto ahí y gente diciendo que el policía disparó, pues el policía lo mató. ¿Cómo es eso? O sea, hay un falso raciocinio. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de las leyes de la ciencia del saber y ese tema de balística es el tema además de sentido común, o sea, casi que un tema en conjunto, de sentido común, de reglas de experiencia, de temas de lógica. ¿Por qué? Porque si el policía en su informe relacionó que él tuvo que hacer un disparo al aire, pues es obvio que le va a faltar el cartucho. ¿Cuál? Pues, puta, pues el del que hizo al aire. Y adicionalmente, pues si se supone que lo hizo, que lo iba a hacer con los pies, lo hizo con la mano, pues tendrá que tener la prueba de absorción atómica, tendrá que darle positiva. Y además de eso, el arma pues va a aparecer disparada porque pues no ve que hizo uno al aire. Y entonces no puede hacer ese raciocinio de decir que es que como es el que aparece ahí disparó, sí, pero a alguien más le hicieron prueba de absorción atómica, no. Y entonces con el policía cuando llegó, ¿por qué llegó allá? Iba pasando desparchado y yo, ay, vamos a este man ahí, disparo. No, pues fue porque lo llamaron a la línea 123 muy seguramente y reportaron 911 Carlos en tal parte. Pues puta, hay una balacera, pues mientras llega, además casi siempre tarde. Bueno, se supone que llegar en 5 minutos, pero llegó a los 5, 7, 10 minutos. Bueno, así sea los 2, 3 minutos. Mientras tanto, ¿qué hicieron los pillos? Espere, espere. Tai, congelados, todos quietos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no disparemos más. Esperemos que llegue la policía para seguir disparando. ¿Será que eso ocurre en la vida real? ¿Será que estaría faltándose una versión como esa a las reglas de la experiencia, al sentido común? ¿No será más bien que mientras llaman a la policía y la policía le reporta el sea de la patrulla, fuera de eso hay una huevada que no contesta el radio, porque tiene bajito,
y entonces allá central, patrulla tal de central, patrulla, hasta que tienen que atalajarlo para que aparezca, etcétera. O alguien le marca radio, oiga, marica, lo estamos viendo por radio, conteste. ¡Ah! Ay, sí lo tenía, o lo va a contestar y plip, 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 ay, me quedé sin batería. Mientras pasa todo eso y además llega al lugar, ¿no hubo más disparos? ¿Será que esos disparos pueden causar la muerte? ¿Será que incluso el policía tal vez no disparó? Pero en medio del procedimiento vio que un pillo se le cayó el arma, un arma de las que sí está disparada, y él la manipuló. Y pues, ¿qué es lo primero que debe hacer usted cuando coge un arma? Alguien aquí de los policías que me conteste. No, ¿para qué les puedo? Porque esta parte me toca mostrarla en grabación. Y si la muestro en grabación, me contesta lo que no es y queda como un culo al que dio la respuesta. Pues lo ideal es que usted lo primero que tiene que verificar es que esa vaina no esté cargada. ¿Y cómo lo hace? ¿Va a meter el dedo? A decir, pero yo le hago, ay, sí, me fue el tiro, qué pena. No, pues tendrá que mirar, incluso un tema visual, de mirar si en la recámara hay algo, o sacarle el tamborcito, pues dependiendo del arma, ¿no? ¿Y será que si el arma la estaban disparando y al pillo se le cayó y yo hago ese ejercicio para revisarla, será que ahí no me pudo, polvito no me cayó en las manos y ya si me hicieron la prueba me salió positiva? Y entonces va y dice, es que resulta que el policía le salió, aunque aparezca que él no disparó, aunque el arma de la policía aparezca que no fue utilizada, pues el despacho disciplinario nota con extrañeza que cuando se le hizo la prueba de absorción atómica el policía salió positivo. Sí, Bobis, pero es que usted está incurriendo en un falso raciocinio porque es que usted se está alejando de temas elementales, de temas de sentido común, de temas de experiencia que en el procedimiento yo tuve que verificar si esa vaina estaba cargada o no. Y al verificarla, la manipulé. O que la meto en la embalé y sin ni siquiera revisar eso. De hecho, veo que estaba montada. Porque pues sabemos que la pistola es automática y de una vez va metiendo el cartucho que sigue. Y entonces, pues como se cayó el cartucho, pues yo lo recogí. Digo, ¿qué le iba a recoger? ¿Con una pinza? Ay, sí, una pinza. Aquí en plena zona, una pinza, que tiene una pinza. Bueno, de pronto una femenina se quitó algo y eso que las veas tener es moño. Pues la tuve que coger con la mano porque no tenía guantes. Ahí eso yo no sé, era higiene, era un tema de que yo iba a atender un caso y yo no sabía que iba a pasar eso. No puedo dejar entonces el cartucho ahí en el piso tirado hasta que no me puedo mover. Le pongo que el pie encima, me quedo ahí, no, pero yo no me muevo, no se mueva nadie porque de pronto alguien lo patea. Lo tengo que recoger. Y cuando lo recojo, además porque está sin percutir. Y como está sin percutir, o bueno, pueda que también el ejemplo esté percutido, pero no lo botó porque se trabó y por eso el man como veo que no le funcionó más esa vaina, entonces por eso la tiró. Pero en esa manipulación, pues el cartucho que está ahí adentro está untadito del polvito que dejó el anterior. Y si está percutido, pues también dejó algún residuo. Si yo lo cogí, pues obvio que me van a hacer la prueba banal y positiva. Eso a manera de uno de los tantos ejemplos que se pueden dar. Y entonces, en ese tipo de ejemplos, si el juez determina que por ese positivo que le dio la prueba de absorción atómica, entonces usted ya por eso es suficiente para determinar que el autor de esa conducta es usted. Qué pena, pero usted ahí estaría incurriendo en un falso raciocinio porque usted está alejándose de la realidad de la experiencia, se está alejando del sentido común, está además de ese falso raciocinio empatadito con el falso juicio de identidad que era el anterior. O sea, puede concurrir ambos. Y es que usted está poniendo en la boca de la prueba lo que la prueba no dice. Esos son los cuatro elementos. Normalmente usted no necesita invocarlos para argumentarlos. O sea, usted puede decir toda esa carreta defensiva sin necesidad de explicarle al juez y decirle, mire, juez, usted incurrió en un falso juicio de existencia, usted incurrió por suposición o por omisión, o incurrió en un falso juicio de identidad, o está incurriendo en un falso raciocinio, o usted frente a ese raciocinio, usted está yendo en contra de la sana crítica, o usted me dice que dentro de su sana crítica, usted consideró que yo soy responsable, pero resulta que si vamos a ver esos componentes de la sana crítica, pues usted en realidad se está alejando del sentido común. Usted además se está alejando de, ejemplo, cosas como de que
es que dice que yo le disparé por la espalda, pero el dictamen dice que eh, la lesión fue anteroposterior. ¿Y esa decisión suya qué? Es una decisión que está contra hasta la lógica, hasta con la misma tema de las ciencias del saber. Usted hasta pasó, anatomía pasó volando, ¿qué le pasaba haciendo? Yo estaba escapando como mucha clase. Entonces, ese tipo de cosas, pues lo ideal sería que usted las puede plantear, mire, y el señor juez disciplinario se equivoca por tal y tal cosa, pero si usted lo puede hacer basado en esos nombres de, mire, es que usted incurre en unos errores de hecho, y el error de hecho que yo identifico suyo son este, este, este y este. Pues, ¿qué muestra eso? Pues un compromiso mayor de su parte con el recurso. Usted lo que está, si es esto se usa en casación, pero en disciplina, y allá pues es obvio que usted sí tenga que identificar los errores que está señalando, pero también lo puede hacer en disciplina porque de paso le ahorra trabajo al que va a resolver en segunda instancia. ¿Por qué? Porque cuando usted le dice al, al juez que incurrió en un falso juicio de identidad porque puso en boca de la prueba algo que la prueba no dice, el juez dice, venga, me quedó sonando esta vaina de qué es lo que dice este loco aquí que es que falso juicio de identidad. Camilo, ¿no? Eso no es esa no es la identidad a la que se refiere. Sino cuando usted le da esa denominación, no solo le expuso el argumento, sino con ese título mandó el juez de disciplina a estudiar. Y entonces va a empezar a buscar sentencias para resolver qué es eso del falso juicio de identidad que dice este man. Ah, juez chica, oiga, sí, sabe que él tiene razón. Eso es lo que hizo el juez de primera instancia en disciplina. Entonces, va a resultar usted completando su recurso con la lectura que va a tener que hacer el de segunda instancia para poder resolver aquello que usted le planteó. Y tal vez va a encontrar más ejemplos de dónde se ha presentado eso, porque lo que va a encontrar son decisiones penales donde la Corte analizó ese falso juicio de identidad y cuál es el resultado de que exista ese error y que va a ser obviamente nulidades, revocatorias de decisiones condenatorias que él al leerlo dice, oiga, y eso es grave, porque la Corte ha tumbado condenas con base en ese tipo de errores de hecho. Y entonces, claro, pues si se ha caído una condena por eso, ¿por qué no se va a caer un fallo disciplinario también? Y deja usted pensando al juez de disciplinario. De hecho, le queda ahí como, oiga, este man se nota que se está defendiendo, que tomó la molestia, así sea por repechaje, ayudémosle aquí a que la decisión realmente al menos sea una modificación de ese fallo. Entonces, esos son los de hecho. Ahora vamos a ver los de derecho. Los de derecho. A ver aquí, compartamos la pantalla. Son el falso juicio de convicción y el de legalidad. Entonces, ¿cuáles son esos explicaditos? Pues resulta que estos de derecho, pues el de convicción es que existe libertad probatoria. El falso juicio de convicción es una libertad de persuasión que usted puede hacer, que significa libertad probatoria. ¿A qué hace referencia esto? A que usted puede probar como pueda, como quiera, pero esas pruebas tampoco significa que se pueda utilizar, al menos sobre todo en temas de penal, pero también se aplicaría en disciplinario, la prueba de oídas, lo que se conoce como el testigo de referencia. Alguien me contó, alguien dijo, yo escuché, la persona me lo manifestó. Es decir, que esa convicción que debe tener el juez debe partir de las pruebas, pero no puede, y que aunque las pruebas deben ser practicadas dentro de esa libertad de probar como pueda, no puede llegar al extremo de hacerlo a través de pruebas de referencia. O sea, habría una tarifa, aunque se habla de que no hay tarifa legal, pero sí, en realidad existe esa tarifa, en el sentido en que no me puede condenar con pura prueba de oídas, con pura prueba de referencia. Entonces, por ejemplo, la víctima de un procedimiento de abuso dice que el policía le pegó y pone la queja, pero nunca va a ratificar la queja, pero dice que hay 3 o 4 testigos a los que le consta eso. Y cuando llaman a los 3 o 4 testigos, cada un testigo A, B, C y D, dice, sí,
Pues la verdad es que yo no vi la lesión, ¿no? Porque yo no estuve, pero a mí el señor X me contó con pelos y señales cómo fue que lo cascaron. Luego declara B y B dice, mire, yo soy el de la guardia. Bueno, soy otro de los que le contó. Digamos, a estos cuatro son de chisme, de que mal les vio. ¿Qué le pasó, marica? ¿Qué le pasó en la cara, marica, ese chichón? ¿Qué? No, que me cascó un policía, ¿verdad? Y como, no, pues se acuerdan que vea, yo estaba tomando en tal parte y entonces me fui a tal lado y entonces me encontré con el policía me dijo, ¿qué hace acá? Y entonces yo le dije, ¿a usted qué le importa? Todo un hijo de puta, entonces mantán. Entonces dijo, ahí está para que no sea lepe y me pegó en la frente y vea, me generó ese chichón, ¿verdad? Y a los cuatro le cuento lo mismo. Ojo, la víctima no fue a declarar, jamás, a ratificar su queja, de hecho nunca fue. Pero le contó a esos cuatro estaban relacionados ahí, por eso es que son testigos de oídas. A ellos no les cuesta ni mierda, pues que entonces si le contó salió una emisora, yo quiero contar que a mí los policías me cascaron y la emisora que escuchó era la FM o la W Radio, que tiene cualquier cantidad de, entonces todos ellos son testigos. No, usted ahí tiene un falso juicio de convicción porque entonces trajo a 100 oyentes a declarar y está creyendo que la libertad probatoria la está aplicando en contra de la persona que se procesa diciendo que es que lo importante es que vea todos los 100 dicen lo mismo. Pues claro, todos los 100 van a decir lo mismo, porque si todos escucharon lo mismo en la emisora, pues van. ¿Y quiénes son los otros testigos? No, pues los otros son esos de referencia, o sea, de que, por ejemplo, es que el señor, como le contó al de atención al ciudadano, porque le recepcionó eso fue por formulario, ¿no? Allá no la llevó escrito, sino que el de OAC fue el que copió. Y entonces digamos que el señor murió, o es que el señor no aparece. Entonces vamos a escucharlo eh, al de OAC. Venga, OAC, ¿usted qué trabaja? No, pues soy el de OAC. ¿Y cuál es su misión? Pues recolectar quejas, peticiones, reclamos que hacen los ciudadanos y los no policías. Ah, ya. ¿Y usted recuerda haber recibido una queja de fulano? Bueno, sí, después de todas esas preguntas protocolarias. ¿Y cuál es la queja? Ah, sí, está la queja. ¿Y está la firma suya en el formulario con el que recepcionó la queja? Sí. ¿Y quién firmó al lado? Pues el señor que puso la queja. ¿Y qué dice la queja? Y el man la lee. Pues la queja dice, yo ese día salí y entonces me vieron andando por la calle y entonces el policía no qué hace en la calle. Yo le dije, pues, ¿a usted qué le importa? Tombo hijo de puta, la calle es pública, yo puedo pasear por donde me dé la gana. Y entonces el policía me pegó el bolillazo. Ah, sí, sí, eso le dijo el señor, sí. Usted no puede salirme un juez de disciplina. Es que aunque el señor no vino, sí vinieron los cuatro a los que él le contó, los 100 oyentes de la emisora, a decirme acá que esta persona, que este policía sí le había cascado. No, eso no vale. Esa persuasión que usted tiene no puede hacerse de esa manera. Y es que vino, como el señor no apareció, trajimos el de OAC que lo tuvo al frente y frente al de OAC declaró, frente al de OAC no declaró, le recepcionó una información. Eso no es una declaración ni obrar de juramento, así que testimonial, no. Él copia lo que el otro le dicta, al igual que la denuncia. Eso no es una prueba, es una información para iniciar una acción. Entonces, frente a eso, si el juez llega al convencimiento, tiene esa convicción de que la persona es responsable basado en ese tipo de abuso de la libertad probatoria, de ese abuso de, de darle la categoría de prueba a lo que realmente no la tenía, pues estaría incurriendo en ese falso juicio de convicción. O, por ejemplo, puede ser también de otra manera, y es que niega reconocer el riesgo del policía frente a el arma blanca, frente al ejemplo del machete de purificación que les comentaba de que le saca el machete al policía, el policía no tiene todo fácil, le viene para encima, le hace sonar ese machete y vaya a darle el machete al policía, le pega el tiro y lo mata. Entonces, no, es que usted el riesgo, usted no me lo probó de su nivel de miedo, o sea, que usted no me trajo una declaración de un psicólogo que midiera su miedo, ni me trajo una declaración de un psiquiatra que me diga que usted sufre de miedo, ni me trajo ninguna prueba que me dijera que usted sufre de miedo.
ni me trajo prueba de riesgo. Usted dice que se sintió en riesgo, pero me trajo fue unas declaraciones de una señora que me dice que usted, su mamá, y su mamá dice que usted toma valeriana, pero usted es nervioso. Morir, que toma valeriana. Y eso no me sirve porque su mamá no es psicóloga, es simplemente que usted toma valeriana todos los días, porque en vez de tomar tinto, usted toma aromática, le echan goticas de valeriana para calmar su nervio porque usted es muy nervioso. Y eso no me sirve porque su mamá no es psicóloga, ni naturista, ni médico, ni médico para haberle recetado eso. Pero también usted me dice que el riesgo era porque vio la noticia de que en Chaparral o Planadas, es que no estoy seguro cuál de los dos municipios, hace como un año o dos, le quitaron la cabeza a un policía de un machetazo. Y es que a un policía en Cali le arrancaron la mano y usted me trajo unos recortes de periódico, pero no recortes de periódico ahí usted no me mostró nunca, ni ahí no dice ni el radicado, ni dice dónde trabaja el policía, ni dice que eso era un procedimiento, solamente me dice es que sí, que han causado unas lesiones. Entonces eso que usted me trajo no me sirve para absolverlo. Usted no demostró ese factor de riesgo. Usted no lo trajo al proceso. ¿Qué está haciendo el despacho? Incurriendo en un error de derecho de un falso juicio de convicción porque está llegando a una persuasión probatoria. O sea, le está exigiendo a usted que tiene que probar ese riesgo o ese nervio de X o Y manera. O sea, que si no lo prueba así, no lo puede probar de otra. Pues ahí sí grave, ¿no? Grave. Porque le está pidiendo a usted que lo haga como a él se le ocurre y no como usted quiera. Entonces vea que puede analizarse esa libertad probatoria en doble sentido, es decir, en que el juez para unas cosas sí está diciendo, no, aquí cada cual prueba como pueda y yo probé que usted fue el que lo cascó porque el mal le contó a todo el mundo y como le contó a todo el mundo y todo el mundo vino y repitió lo que él y le contó al de base suficiente para determinar esto aprobado por libertad probatoria. O espere, que eso tampoco es así, a que bútalo como pueda. Y al mismo tiempo, desde el otro punto de vista, el de, no, eso que usted me vino a probar acá, qué pena, pero eso así que trayéndome el periódico, eso no es. Eso de que usted puso a declarar a su mamá, como era su mamá, entonces, qué pena, pero ella lo iba a favorecer. Ese tema de lo nervioso, no, trajo la mamá y la novia también dijo lo mismo. De hecho, trajo un compañero de escuela a decir, sí, es desde la escuela, él era muy nervioso y él tomaba eso. No, tenía que traerme al psicólogo. ¿Qué está haciendo eso? Ese falso juicio de convicción sería justamente eso, el de aplicar unas tarifas legales que para unas cosas podría llegarse a dar, o sea, tampoco no decir que dicen la tarifa legal no existe, pues depende, o sea, cada caso tiene que analizarse frente al tema de convicción. Usted no va a probar un muerto con una foto. Mire, pero ahí está tirado y está la sangre al lado. Sí, pero pues, por libertad probatoria. No, pero es que eso no es al como caiga, o al menos no en cierto tipo de asuntos. Pues tráigame, no sé, informe de necropsia, el certificado de función, el acta de inspección a cadáver, algo que realmente, pues, no le estoy diciendo cómo me lo pruebe, pero sí que hay algunos asuntos que en medio de esa libertad, pues tráigame una de esas opciones que hay. No podemos pensar que, es que no hay tarifa legal. Bueno, pero y entonces, ¿cómo probamos que Pedrito es el papá de Juanito? Traemos a declarar todas las personas que veían a Pedrito culiarse a María. Ay, ellos han entrado juntos, yo los vi. Para esa fecha, 9 meses atrás, ellos manteníamos peleando, yo los vi. Es más, yo un día entré, fuimos a una rumba y me paré y cuando los vi, ellos estaban en el baño del bar dándolo. Y eso fue para tal fecha más o menos porque eran mis cumpleaños. Y 9 meses después nació el chino. La madre, ese es. Eso no se prueba así. ¿Probará cómo? Pues una prueba de ADN. Obvio, ¿no? Entonces, ¿hay tarifa legal? Yo pensaría que sí, dependiendo del asunto. ¿Qué libertad probatoria? Claro, pues esa libertad probatoria le permitirá a usted que sea con una prueba de ADN que no se quiera hacer el papá, pero se la hace con el tío y sale cierto grado de compatibilidad con el abuelo.
no sé, habrá un reconocimiento que él había hecho de que sí era el papá, pero que ahora lo está negando. A veces se podrá utilizar esa declaración. Eh, pero vemos que el falso juicio de convicción es un error de derecho que produce porque en una especie de abuso a la hora de imponer las tarifas en la valoración probatoria. O sea, que esa libertad probatoria la aplica en unas veces muy y en otras ni se ve. Y con los ejemplos que les planteé, creo que queda claro ese falso juicio de convicción. ¿Cómo lo diría uno en una apelación? Mire, señor juez, usted incurre en un falso juicio de convicción porque usted me está pidiendo a mí que le pruebe lo que yo probé, sino que usted dice que se lo tenía que probar de X o Y manera y usted olvida el principio de libertad probatoria. Yo le probé el riesgo mostrándole todos los policías que a nivel país han resultado heridos. Ejemplo de hoy el que pasó el informe para que lo valoráramos en la clase. Es que se estaban presentando unas sazonadas y tocaba por eso salir de ahí rápido y a raíz de eso se produjo el accidente de la patrulla contra el taxi. Pero que me tocaba salir de ahí. ¿Y cómo probó usted que existía ese riesgo? Las noticias del país del subteniente secuestrado en el Cauca, en Valle del Cauca, del policía del Río que dejaron tirado, de los CAI que les metieron candela con los policías adentro. Y usted basta que entra a Google y paro nacional, atentado contra policía, le sale. Le dio a imprimir en PDF para que la noticia le quedara completa, color, lo remitió al despacho y mire, vea todo lo que estaba pasando. La prioridad si llevaba la vida o no llevaba la vida, lo que tenía que haber prioridad era salvarme a mí e intentar salvar el vehículo, a intentar salvar las pistolas, a intentar que no nos mataran, a intentar no ser la noticia, a intentar que no nos quemaran. Todo eso me tocó hacer directamente por el miedo, me tocó arrancar. Ah, no, tenía que haber pedido los poligramas, los informes policiales, donde cada uno de los que se vio inmerso en la novedad lo informaba. Noticias no me sirve. ¿Quién dijo que no me sirve? Usted, señor juez, al decir que yo no le demostré el riesgo porque le entregué fue noticias y no informes o poligramas autenticados por notaría, usted está incurriendo en su decisión en un falso juicio de convicción porque me está imponiendo una tarifa legal y me la está imponiendo para algo que no se requería. O me está condenando a prueba a punta de prueba de referencia, que todo el mundo dijo, pero nadie tiene cómo probarlo. El otro juicio es el juicio el falso juicio de legalidad, que hace parte de los errores de derecho. ¿Y qué pasa con esto? Pues que aquí hay toda prueba pues tiene una validez, ¿no? En cuanto a la recolección. Entonces, frente a esa recolección no puede decirse. Pasa mucho con los casos de concusión, eh, o bueno, casos, digamos, de corrupción con la policía a nivel general, con mucha gente donde crean la figura de agente encubierto y le dicen a la gente encubierto, usted puede hacer una serie de actividades, y esas actividades pues está mirar y grabar, pero pues no puede ser que como agente encubierto me le meta la pieza al policía en la estación, su dormitorio, que es su domicilio en ese momento, y entonces yo como agente encubierto le puse un micrófono debajo de la cama, debajo del catre, y lo grababa. O me le metía a la pieza y le embutía a trago y luego le decía, venga, ¿y aquí cómo es que hacen los torcidos? Cuéntenme, cuéntenme, a ver cómo vamos, a ver cómo me vinculo a la organización, cuénteme quiénes más están. Y entonces el man está allá, pijamita o esponja, y usted grabándolo en la pieza en medio de su intimidad. Ah, pues yo soy agente encubierto. Sí, claro, man, usted es agente encubierto. Y para agente encubierto tiene pues la autorización del director seccional de fiscalías o del director nacional de fiscalías. Y además pasó tal vez pues, tal vez no tuvo que haber pasado por la autorización del juez control de garantías. Pero eso no lo habilitaba a hacer lo que le diera la gana y metérsela a la pieza e instalarle micrófonos en la pieza al policía. Ah, pues que como él duerme en la estación. Y entonces, o sea que como duermo en la estación y el baño donde me ducho está en la estación, entonces usted tiene derecho a decir, a irme a ver bañar, cómo me restrego las huevas porque usted, ¿qué hace acá, mi capitán? Viejo, esta estación es del Estado. Yo soy el comandante de la estación y yo puedo pasar revista donde quiera. Sí, pero, pues, o sea, me estoy bañando, la ducha. Pero ¿y qué? ¿Qué malo tiene? Luego en la escuela no se bañaban todos en bola. Ah, sí, por eso no en la escuela, mí.
pero este es mi recinto, es mi ducha, es el domicilio. O sea, hay un tema de una expectativa razonable de intimidad. Usted no se me puede venir a meter aquí, menos a grabar. ¿Por qué me graba? No, porque es que resulta que como ese capitán al comandante de estación para gente encubierto y la persona a la que están investigando dicen que tiene un tatuaje en la nalga, entonces como tiene el tatuaje en la nalga, entonces la gente encubierto se le ocurrió va a grabarlo en la pieza cuando se cambie y luego instalar una cámara ahí para mirar cuando se pone los boxers si tiene el tatuaje en la nalga, la rosa ya entrelazada como el tatuaje de Marvel, a ver si es ese o es otro. Pues yo tendré que verificarlo de otra manera, pues no de esa. Porque si lo hice de esa manera, disciplina no me puede llegar a decir que es que con la declaración bajo grave juramento de la gente encubierta y que la gente encubierto tenía las autorizaciones del director de fiscalías y del juez control de garantías y que tal vez a estos juez control de garantías le resultó avalando eso después, los controles. Sí, pero hay que esperar a ver si en preparatoria eso logra clasificar como prueba a juicio o si definitivamente al juez de conocimiento, el de la preparatoria, dice, uy, ¿quién aprobó esta garantía sola? No, qué vaina esto. Entonces resulta que ese filtro hay que esperar que se haga, no me puede salir disciplina diciendo, no, como estaba avalado por el juez de garantías y el tatuaje lo vio el agente encubierto y era el comandante de estación y toda la creación de estación, va para afuera, destituido. ¿No? Señor juez de disciplina, usted incurrió en un error de derecho, el segundo de ellos, falso juicio de legalidad, porque usted le está dando esa... Ah, pero que digamos en el ejemplo del policía si era el pillo, digamos que sí que la gente tenía razón cuando dice que el que los extorsionaba tenía un tatuaje en la nalga. ¿Y por qué se dieron cuenta? Porque el man tenía un fetiche que después de que lo robaba, les mostraba la nalga como moco y decía, perdieron, marica. Y puede ser algo que, una característica ahí que él tenía particular, como el guasón, todos tenían sus mañas, su sello delincuencial. Puede ser. O sea, pueda que la gente encubierto no esté diciendo mentiras, que las grabaciones sean contundentes, sí, pero si las tomó mal, paila. Entonces, quiere decir es que con las interceptaciones telefónicas se logró demostrar que el policía está haciendo el torcido y son contundentes y la transcripción dice, sí, ese man hay que, el policía, por ejemplo, diciendo, esa droga hay que dejarla pasar, ese man hay que matarlo, sí, yo hice esto, yo hice aquello. Mano, usted puede que esa grabación sea que uno le dé hasta pena ajena escuchándola, pero no la puede utilizar, porque si usted la utiliza diciendo, y se utilizó porque era una grabación que escuchamos por equivocación, la escucharon los de inteligencia, qué pena, los de inteligencia no pueden ser prueba, será un indicio que le ayudará a usted a tomar decisiones de pruebas que realmente sí le sirvan, pero no puede venir aquí a decir que para la prueba y con eso lo destituye. ¿Por qué? Porque incurre en un falso juicio de legalidad. Entonces, eso usted lo puede decir sin necesidad de que eche el carretazo de que ese es el título, pero si lo dice con el título de, mire, señor juez, usted incurrió en estos errores de hecho y incurrió también en estos de derecho y da la explicación, pues eso es un recurso que demuestra que la persona pasó por el seminario de cómo enfrentar el proceso disciplinario. Se aplica mucho en penal, se aplica también en disciplinario, porque en última recuerde que estamos en derecho sancionatorio, o sea, penal militar, penal disciplinario, pero mucha bestia, penal militar, penal ordinario o disciplinario, que persiguen las tres, pues la imposición de unos correctivos por una conducta que la persona cometió. Y así como la conducta puede tener incidencia disciplinaria y penal, pues al mismo tiempo a la hora, y en ambas va a haber fallo, una decisión de fondo, pues al atacarlos, el ataque es el mismo porque el juez piensa en ambos, mira pruebas en ambos, entonces a la hora del ataque debe hacerlo de esta manera. Es lo sugerido, ¿no? Como para que tenga más opciones de que esto llegue, el de segunda instancia al menos diga, esto vale la pena leerlo y se los plantea así con nombres, puede obviamente de cada uno de los errores de derecho o de hecho, se podría dictar toda una clase, todo un seminario solo de eso. Yo procuro utilizar los ejemplos más escuetos, no sé si para todos sean los más claros, pero al menos como ya, esto se trata de un seminario, no es una especialización, un seminario de más de un mes de 4 clasecitas, pero lo que se busca es que usted hoy con ese dato, además que procuraré subir este pedacito de los errores a internet, que usted
diga, voy a mirar si lo que este man dijo como que tiene razón o no, y voy a buscar en internet sentencias que hablen sobre el falso juicio de convicción, sobre el falso juicio de legalidad, sobre los errores de hecho. Y lo voy profundizando porque yo con el dato que ya tengo del seminario disciplinario, veo que mi juez disciplinario está cometiendo ese error. Lo que voy a empezar a buscar la carreta de qué ha dicho la corte, de por qué eso es trascendente, y la utilizo en mi recurso que voy preparando desde el comienzo, desde que me imputan cargos disciplinarios, autocitación, audiencia o pliego de cargos, para que si me llegan a clavar, me llegan a joder, me llegan a sancionar, pues yo diga, yo ya tenía montado un esquema de que yo ya sabía por dónde se me estaba metiendo el despacho, y lo que hice fue citar sentencias y decir, mire, y es que eso es trascendente porque la corte lo ha dicho, el magistrado tal, al tumbar una condena dijo esto, tal. Ah, pero esto no es una condena, una sanción. Sí, pero pues si lo dice un magistrado no lo va a decir usted, capitán, mayor, coronel. Alíñese con lo que dice el Estado, los expertos en derecho sancionatorio, aunque sea penal, no sea disciplinario, pero me alineo. Entonces, por eso es importante que este tema se tocara en este seminario. Hay otra opción para quien dice, no, yo veo eso como complicado, yo veo eso como difícil de eso de la apelación, como que es un enredo, yo como que no me le mido, pues tiene una opción, y esa opción es la llamada revocatoria, la revocatoria directa. ¿Qué es la revocatoria directa? Pues esta se aplica, es una herramienta que trae el código. Desde el curso 90 de los oficiales, donde aprendió con casos reales, y su gran escuela, la policía, cómo ejercer hoy la abogacía. No come de grados ni de amenazas, litiga en el penal con firmes tenazas. Es una estratega, ni él fue puto.